prepare su Biblia, no se ponga tan cómodo, por favor, como para que se vaya a dormir. Dígale al hermano que está a su lado: hermano, no te duermas, aprovecha la palabra, ya se acabaron las ferias. ¿Cuántos están trasnochados por las ferias? Levante la mano. Ya hay alguno por ahí, ya no sé. Alguno está trasnochado, trasnochada por la feria. Bueno, mis hermanos, en esta mañana ya la palabra de esta mañana va enlazada, mis hermanos, y quiero en esto recalcar, la palabra de esta mañana va enlazada con un tema muy importante que nosotros estamos viendo los días martes. Este martes pasado comenzó un tema que se llama, mis hermanos, fundamentos de fe. Y es un tema muy importante, mis hermanos, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer claramente, mis hermanos, lo que es la fe. Porque a veces confundimos la fe con la esperanza, confundimos, hermano, la fe con el positivismo. Amén. Y la palabra de Dios no nos llama a ser positivistas, digámoslo así. La palabra de Dios nos llama y nos manda a estar siempre como. ¿Cómo tenemos que estar siempre nosotros los hijos de Dios que conocemos la palabra de Dios, que creemos en nuestro Señor Jesucristo? Gozosos, amén. Entonces estamos gozosos teniendo una certeza clara en lo que dice la palabra, que lo que dice la palabra, mis hermanos, se cumple. Lo que dice la palabra nos cambia, lo que dice la palabra nos transforma, mi hermano. Amén. Ahí está claro, mis hermanos. Y es nosotros cada uno, mis hermanos, tenemos que tener ese anhelo, esas ganas de aprender más. Y es bonito que usted tenga ese sentir, ese anhelo de también poder venir los martes y aprender algo más de los fundamentos de fe. Porque la fe, mi hermano, es la base de nuestra vida cristiana. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Pero el problema es lo que le comento, mi hermano, que a veces no sabemos tener fe. ¿Qué es la fe? Luego lo vamos a ver. Amén. Y yo le invito, mi hermano, que usted pueda también venir los martes. Y hoy va enlazada la palabra de Dios en base a esta enseñanza que nosotros estamos impartiendo los días martes. Mis hermanos, y el título de la predicación es La fe en acción. ¿Cuántos saben que la fe se tiene que mover? La fe no es estática. La fe tiene vida. Amén. La fe, mi hermano, tiene que actuar. La fe, hermano, no es pasiva, la fe es activa. Si nosotros no tenemos una fe activa, no vamos a conseguir lo que necesitamos conseguir. El hermano Nicolás pudo encontrar el trabajo porque se movió, tenía fe en Dios, pero se movió para encontrar su trabajo. A mí lo malo es cuando decimos: bueno, Señor, yo sé que tú me vas a mandar un trabajo en el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro, lo confieso, todo lo que quieran. Y sentado en el sofá y ya me llamarán. Y no ha pasado ni un currículum, no lo conoce. Hermano Nicolás lo tuvo que conocer todo Zaragoza para encontrar el trabajo. ¿Sí? Y hermano, hay gente que no tiene trabajo y no lo conoce ni el vecino. Y así quiere. Entonces la fe, mi hermano, es activa. La fe se mueve. Y mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser receptivos a la palabra de Dios, porque cada uno de nosotros como seres humanos hemos nacido con ese anhelo de aprendizaje, ese anhelo, mi hermano, de querer saber más, de querer conocer más, ¿sí o no? Aún el bebé, hermano, nada más nacer, hermano, ya comienza ese proceso de aprendizaje. Aún cuando se está gestando en el vientre de su madre, el bebé tiene que ir aprendiendo cositas. Amén, aunque sea por instinto, pero va comiendo, amén, se va alimentando ahí, se va moviendo para irse ejercitando, luego nace y ya empieza, mi hermano, en el momento en que nace aprende a llorar, no sabemos cómo, pero nace ya, en el mismo instante lo primero que hace es llorar. Amén. Es algo innato que tiene el ser humano y a partir de ahí empieza ese proceso, mi hermano, de aprendizaje, y es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener claro, mi hermano, que desde el momento mismo de nacer vamos aprendiendo. Y ahí hemos visto a nuestros hijos, mis hermanos, cómo han ido aprendiendo, cómo han aprendido mañas, han aprendido también cómo manipular a los padres, han aprendido cómo si llora consigo esto.
¿Sí? Eso lo han aprendido, y en esta vida, mi hermano, es ese proceso de aprendizaje. Los bebés lo tienen muy claro. Ellos saben cómo pueden manipular a sus padres. Quiero que me carguen, me pongo a llorar. Tengo hambre, me pongo a llorar. Tengo sueño, me pongo a llorar. Tengo un capricho, hago una pataleta, me tiro al suelo y así consigo lo que quiero. Se aprende, pero se aprende mal. Y lo que yo quiero, mi hermano, antes de nada, manera de introducción, es indicarles, hermanos míos, que muchas veces en el mundo, mis hermanos, en esta vida, nosotros aprendemos de alguna o de otra manera. Alguien dijo que es mejor aprender, mis hermanos, por aprendizaje que por experiencia. Es mejor aprender, mi hermano, las situaciones de la vida, y esto los jóvenes son los que lo tienen que tener más claro. Si los padres nos dicen, hijo, no hagas esto porque esto está mal y puedes tener una mala consecuencia, pues es mejor aprender, recibirlo, que luego irse y golpearse y estrellarse contra el mundo. Es mejor aprender que golpearse, ¿sí o no? ¿Están conmigo aquí? Es mejor aprender que golpearse. Entonces, mis hermanos, al ser humano tener este sentido, hermano, muy claro en su mente de aprendizaje, mis hermanos, hay muchos factores que intervienen a la hora de que nosotros aprendamos. Nosotros somos seres receptivos, amén, receptivos al aprendizaje, y hay factores que quieren intervenir para que nosotros aprendamos, y uno de ellos es el mundo. El mundo quiere que aprendamos sus cosas, el mundo quiere que aprendamos sus artimañas, sus supuestas habilidades, mis hermanos, para conducirse en la vida, para movernos en la vida. El mundo nos quiere enseñar. Y hay ciertas cosas, ciertas áreas, ciertas situaciones que son correctas dentro del mundo que nosotros podemos aprender, pero hay otras, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que desechar totalmente. Tenemos que desecharlas, mis hermanos, porque no van con nuestros principios ni con nuestros valores, que son los que están establecidos, mis hermanos, en la palabra de Dios. El mundo nos quiere enseñar. Pero hay algo que nos recalca la palabra en el libro de Romanos. Busca ahí Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Nos habla muy específicamente la palabra y nos dice: no os conforméis a este siglo. Dígale al hermano que está a su lado: oye, no te conformes a este siglo. Dígale, no lo conoces, si no lo conoce mejor, así empiezan a hablar, luego se saludan, se invitan a tomar un café, y así ya, mis hermanos, se integran mejor a la iglesia, ¿ven? Dile: no te conformes a este siglo. ¿Hoy están dormidos o qué? Las ferias, hermanos, los tienen. ¿Quién vive? A su nombre. Amén, aleluya. Entonces dice la palabra: no os conforméis a este siglo. ¿Qué continúa diciendo? Sino, más bien, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo, no te conformes al sistema del mundo, no te conformes a lo que el mundo, el sistema, hermano, te quiere enseñar. A lo que de pronto para el mundo, mi hermano, es correcto, está bien, bueno, sí, no pasa nada. Hágale, que todo bien, todo tranquilo. Mi hermano, no podemos conformarnos a ello. Dice la palabra muy específicamente: no os conforméis. Porque a veces, mi hermano, entra el cristiano en ese, digámoslo así, letargo, en esa comodidad de conformarse. Bueno, así es el mundo y así hay que llevar el cristianismo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? La palabra es enfática en esto. Porque si nosotros no nos conformamos a este siglo, sino que al contrario, nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, mis hermanos, agradable y perfecta. Es lo que nosotros vamos a comprobar. Ahora bien, yo he buscado, mis hermanos, en varias versiones, y la versión Dios habla hoy, miren cómo nos lo dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Hay unos criterios establecidos en este tiempo presente. Hay un amoldamiento y un conformismo a lo que se está viviendo ahora en la actualidad. Y muchas cosas de las que se están viviendo ahora, mis hermanos, en la actualidad, no son correctas según lo que nosotros vemos a la luz de su santa y bendita palabra, mis hermanos. Entonces nos dice: no vivan según ya los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Porque eso es lo que quiere el mundo, que aprendamos lo que en el sistema del mundo hay, que lo aprendamos, lo asimilemos y lo practiquemos.
Y la palabra de Dios dice, no piensen como piensan los demás, ustedes piensen como tienen que pensar según y conforme la palabra de Dios. Es importante. Cambien su manera de pensar. Para que así, dice la Biblia, Dios habla hoy, para que así cambien su manera de vivir. Esto es importante entenderlo. Si nosotros, hermano, mire, no vivimos conforme a los criterios del tiempo presente, mis hermanos, sino que al contrario, cambiamos nuestra manera de pensar. Mi hermano, así va a cambiar nuestra manera de vivir. Si nosotros vivimos como vive el mundo, pues vamos a ser una persona más del mundo. Amén. Vamos a ser una persona más que vive el sistema, que vive las cuestiones tal y como se lo enseñan, como se lo dicen. Y amén, vale, pues me conformo. Pero mi hermano, nosotros no podemos ser conformistas. Nosotros como cristianos, hermano, no podemos ser conformistas. No nos podemos conformar. La palabra nos llama y nos dice, no te conformes. Nueva traducción viviente dice, no imiten. Dígale al hermano que está a tu lado, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo. No imites las conductas. Hay conductas y costumbres de este mundo que para nosotros como cristianos, hijos de Dios, mis hermanos, no caben. A nosotros nos caben conductas y situaciones en las que viven personas, mis hermanos, que no conocen. Estamos hablando, usted me entiende, ¿no? Los del mundo son los que no conocen la palabra de Dios. Y nosotros no es que no seamos de este mundo, estamos en este mundo. Pero como alguna vez hemos dicho, prácticamente somos extraterrestres. Amén. Porque dice la palabra que ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ahora, ¿a dónde pertenecemos nosotros ahora? Pertenecemos a Cristo, pertenecemos a la salvación, pertenecemos al reino de los cielos. Entonces las costumbres y conductas, mis hermanos, siempre en nuestra vida tienen que ser marcadas por la palabra de Dios. Más bien, continúa diciendo la nueva traducción viviente, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Que tú, mi hermano, seas una persona nueva, transformada, cambiada, llena del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia. Amén. Ese es el moldeamiento que tiene que venir en nuestras vidas en base a la palabra de Dios. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Eso es el mundo, mis hermanos, que nos quiere enseñar, que nos quiere moldear conforme sus ordenanzas, sus estatutos. Mis hermanos, quieren moldearnos, hermano, pero nosotros no podemos permitirlo. Y otra cosa muy importante, hermano, que nosotros tenemos que entender, y es lo que también nos quiere enseñar. Estamos entendiendo el contexto que estamos hablando, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en nuestras vidas que nos quiere enseñar, y a la hora de que nos enseñen, quiere que nosotros vivamos como esta estructura de enseñanza nos está marcando. Pero nosotros ya no estamos para vivir según estructuras de enseñanza que nos ofrece el mundo. Y otro punto importante del que vamos a hablar es el diablo. No porque el diablo sea importante, sino que es importante que usted entienda que el diablo también le quiere enseñar. ¿Sí sabía esto o no? El diablo te quiere enseñar. ¿No lo cree? Amén. Dígaselo al hermano que está a su lado. El diablo te quiere enseñar. Vamos a verlo en base a la palabra de Dios. Mire, el diablo quiere enseñar porque el diablo es maestro. ¿Qué es un maestro? Un maestro viene a ser como un padre. Amén. Y un padre, de hecho, el significado es maestro, uno que enseña. Ahora bien, el diablo te quiere enseñar. Este quiere tener muchos hijos. Ojo a esto. ¿Me está poniendo atención? Ojo a esto. Mire, el diablo quiere tener muchos hijos que hagan sus obras. Y él como padre quiere enseñarle a sus hijos a que hagan sus obras, a que sean malos, a que tengan odio, a que tengan rencor, a que se vengan los unos de los otros. El diablo quiere enseñar, y nos dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le estaba diciendo a los fariseos. Es para que entendamos este contexto. Vosotros sois, ustedes no. Entiéndalo, le estaba diciendo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Es decir, ustedes quieren cumplir lo que su padre les está enseñando. Ustedes quieren hacer, poner por obra lo que su padre, las instrucciones que su padre les está trayendo. Ahí estaba diciendo el Señor Jesús. Él ha sido, y explica quién es el diablo. Miren, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Sí? Mucha gente dice, no, mi religión es la verdad. No, yo hago esto y eso es la verdad. Yo creo, no, yo soy ateo y esa es la verdad. No, eso son cuestiones del diablo. Y en el diablo no hay verdad. ¿Cuál es la única verdad, hermanos, que hay? ¿Cuál es la única verdad? Cristo es la única verdad. Su palabra es la única verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi hermano, y la palabra de Dios es Jesús. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra, la acción de Dios es Jesús. Él es la única verdad. Y el diablo, hermano, que quiere meter muchas cosas y hacerle ver a la gente que esta es la verdad. ¿Sí? Esta religión es la verdad. No, tú vete por aquí, esta cienciología es la verdadera. No, el ateísmo, esa es la verdad. No, el anarquismo, eso es la verdad. Tú haz lo que quieras, como quieras, esa es la verdad. No, todo eso son mentiras, porque eso proviene del diablo. Y en el diablo, mis hermanos, no hay verdad. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, una persona, mi hermano, del mundo habla mentira, pues habla de lo suyo, habla de lo que ha aprendido de su padre. Habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, el diablo es un maestro. Como padre es un maestro y enseña y quiere enseñarle a la gente. Y aún el problema, mis hermanos, es que quiere hasta enseñarle a los hijos de Dios, mi hermano, a hacer las cosas y las artimañas que él hace. Él es padre de mentira, es decir, él es especialista en la mentira. Él es especialista en el engaño. Y por eso hay muchos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, engañados en el pecado, engañados en la mentira, engañados, mis hermanos, en amoldarse al mundo, a conformarse al mundo, porque el diablo es un mentiroso y le está enseñando a decir también mentiras. Y dice, no, el diablo, mira, tienes que mentir porque te pillaron en el trabajo, haciendo esto, cogiendo dinerito, guardándote la comida en el bolso. Mira, te han pillado. Miente, di, no, es que lo vi ahí, creí que no era de nadie, me lo guardé. Y ya lo pillaron, pues no sigan mintiendo, no lo sigan barrando, es una mentira del diablo. A veces tonterías, hermano, cositas pequeñas. No, es una mentirijilla, mentirita blanca, mentirita piadosa. Es el diablo el que le está enseñando a decir mentirijillas. ¿Me está comprendiendo? Le está enseñando a decir mentiras piadosas, mentiras blancas. No, es el diablo, es un padre, es padre de mentira. Nosotros renunciamos a esa paternidad. Amén. El sistema, mis hermanos, la sociedad también, hermano, nos quiere a nosotros cambiar, nos quiere a nosotros amoldar. Este es otro punto, mi hermano, específico. Y cuando nosotros vemos que la sociedad nos quiere amoldar, mis hermanos, nosotros podemos pensar lo siguiente: estamos muy preocupados a el que dirán, si dicen, si no dicen, si dejan de decir. La sociedad a veces ejerce presión, hermanos, sobre nuestras vidas para que aprendamos de ella y seamos uno más de la sociedad, de la alta sociedad o de la media sociedad, pero seamos uno más. ¿Y cómo vemos nosotros esto, mis hermanos? Pues en esa misma área, en la presión que ejerce la sociedad sobre las personas. Están en un grupo, mi hermano, de pronto de amistad, y esa persona en ese grupo de amistad se tiene que comportar como se tiene que comportar dentro de ese grupo de amistad. Si ese grupo de amistad habla malas palabras, no, pues el grupo de amistad, son los compañeros de trabajo, pues en la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacernos al judío, al griego, griego. Eso tenemos que hacer. El apóstol Pablo lo hizo, pero no en el sentido del pecado. Si tenía que actuar como judío para predicar a los judíos, lo hacía.
guardando la ley en algunas áreas que tenían que guardar, pero predicando a Cristo. Amén. Si tus amigos van, hermano, y de pronto empiezan a compartir malas cosas, pues mi hermano, ahí ya no podemos nosotros entrar, porque ya la sociedad quiere empezar a ejercer, mi hermano, esa presión sobre nosotros para que nos amoldemos, y eso no podemos aprender. Mi hermano, nosotros como cristianos, hijos de Dios, como personas, como seres humanos, siempre estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero mi hermano, también nosotros tenemos que entender que igual que aprendemos, también tenemos que desaprender. Tenemos que desechar cosas que hemos aprendido en la vida, las cuales hoy en día para nosotros como hijos de Dios no nos sirven para nada. Desaprender mañas, desaprender artimañas, desaprender mentiras, aún, mis hermanos, del enemigo. Y en Gálatas 1:10 dice, el apóstol Pablo decía a los Gálatas, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pregunta. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Usted qué favor está buscando? El de los colegas, los compañeros de trabajo, los de la Peña, del Real Madrid, del Barça. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué es mejor, mis hermanos? ¿Recibir el favor de Dios o recibir el favor de los hombres? Indudablemente, indudablemente es mejor recibir, mis hermanos, el favor de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, llegó a comprender, que él no podía buscar tener el favor de los hombres, porque si quería buscar el favor de los hombres, siempre iba a tener que estar agradando al uno, agradando al otro. Al final lo iban a volver loco, porque mi hermano, cuando una persona está conforme con otra, al cabo de un tiempo ya empieza a verle sus cosas, ¿sí o no? Este es mi amigo, mi mejor amigo del primer año. El segundo año, me está fallando. Ya no estoy viendo en él o en ella lo que antes veía. Ya no es mi mejor amigo, ¿sí? Entonces el hombre, el ser humano como tal, es muy cambiante. Hoy sí es mi mejor amigo, mañana mi peor enemigo. Así es, hermano, entre los hombres. Pero entre Dios y nosotros, Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. A Él, mis hermanos, es al primero que nosotros tenemos que agradar. Y si algo que nosotros hacemos con otras personas le ofende a Dios, pues ¿qué es más importante, agradar a Dios o agradar a los hombres? Dijo el apóstol Pablo, o trato de agradar a los hombres. ¿Usted trata de agradar a los hombres o trata de agradar a Dios? Agradar a los hombres es, hermano, misión imposible. Agradar a los hombres, mis hermanos, prácticamente y técnicamente imposible, porque los hombres, mis hermanos, un día están contentos, felices, qué bonito, cómo lo haces, qué bien, qué tal, y al otro día está, pero qué mal, ¿por qué lo hace tan mal? Si ve, usted es un inútil, no sirve para nada. Entonces, vamos a estar, hermano, pendientes y pensando, ay, que tú me dijo que todo está bien, qué bonito, qué alegría, gracias, Señor. Al otro día le dice, no, está todo mal, mi hijo es un inútil, ¿no? En el buen sentido de la palabra, lo dirá el amigo. Y ya nos chafamos, no, pero si ven, no soy bueno para nada, no sirvo para nada. Cuando al día anterior estaba contento porque le había dicho otra cosa. Pero si usted, mi hermano, piensa lo que dice la palabra de Dios, usted dice, no, para Dios yo siempre soy igual, para Dios yo siempre soy amado. Entonces, ¿por qué yo voy a agradar al hombre? Si le gusta bien, ojo, no por esto vamos a ser que importistas, no. A ver, yo me conduzco bien para con Dios, para con su palabra, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Sí, yo me conduzco de esa manera. Si a mi amigo, a mi amiga o a mi compañero o compañera no le agrada eso, pues ¿qué le voy a hacer? Yo quiero agradar a Dios. Ahí sí no dice mucho amén. Es difícil esto, bien complicado. Dices que usted no sabe los compañeros que tengo en el trabajo. Si usted lo supiera, no me estaría diciendo. No, mi hermano, usted sabe la gente de la que se rodeaba a Pablo. Gente que por lo que él predicaba lo quería matar. Y aún gente que por lo que él predicó lo mataron. Entonces fíjese, si tuvo presión Pablo, si digo esto me pueden matar, él decía, tengo que hablar, tengo que predicar, aunque me maten. Y de hecho más de una vez lo hallaron y lo dieron por muerto. Amén, lo dieron por muerto. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Y él mismo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres.
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nosotros no podemos ser siervos de Dios si estamos siempre pensando qué dirá el hermanito, qué dirá la hermanita. No porque hagamos lo bueno, hermano, sino porque hagamos la palabra de Dios. Si hablan mal de nosotros por hacer la palabra de Dios, bienaventurado eres, dice la palabra, cuando por causa de mí os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Eso dice la palabra. Entonces, si tú haciendo la palabra de Dios, porque el que hace lo malo y es reprendido, es lo que se ha buscado. Pero si nosotros haciendo lo malo somos castigados y reprendidos, bienaventurados somos, hermano. Bienaventurados, porque luchamos por vivir y predicar, hermano, la palabra de Dios para poder ser luz y testimonio donde quiera que vayamos. No vamos a caer bien en todos lados, no lo vamos a hacer, hermano. ¿Sí sabía esto? Lo ha comprobado. Se comprueba, hermano. No se cae bien muchas veces donde uno llega, este es el cristianito, este es el evangélico, este es el que siempre habla de Jesús, de la palabra. Gloria a Dios porque somos los cristianos, somos los evangélicos. Gloria a Dios porque llevamos la palabra de Dios donde vamos, hermano. Otra gente no se avergüenza del ser del Real Madrid. No tengo nada contra los del Real Madrid. Bueno, o los del Barça también, para que no digan que... Otra gente no se avergüenza de eso, de ser del Barça, y donde llegan hablan del Barça, es que el Barça, mira, ahora mire, es el mejor equipo del mundo, y el otro que es del Real Madrid dice, no, mi equipo es el mejor del mundo, y no se avergüenzan de discutir de eso, pero no pueden decir yo soy de Cristo, yo soy cristiano, yo pertenezco al reino de los cielos, yo no pertenezco al Madrid, en el buen sentido de la palabra, no pertenezco al Barcelona, yo pertenezco a Cristo. Que empatizo, me gusta el Real Madrid, bueno, pues gloria a Dios, Ronaldo ganó el Balón de Oro, la Bota de Oro, ¿no? Algo así, no estoy muy enterado. No está mal, no es pecado. Lo malo está, mi hermano, cuando nosotros no tenemos en cuenta que primeramente, antes que cualquier cosa, somos cristianos y somos hijos de Dios, mi hermano. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Vayamos donde vayamos, estemos con quien estemos, tenemos una identidad propia que nada ni nadie nos puede cambiar, nada ni nadie nos puede enseñar otras cosas sino solamente la palabra de Dios. El mundo, hermano, la sociedad y el diablo nos quieren enseñar. Ahora bien, mi hermano, nosotros tenemos que aprender algo muy importante. Y es que lo que tenemos que ser, a lo que nosotros tenemos que ser receptivos es a la palabra de Dios. A lo que nosotros tenemos que ser realmente, hermano, esponjas, estar totalmente abiertos es a la palabra de Dios. No a lo que el mundo nos enseña, el sistema, la sociedad, mis hermanos, el enemigo, no, sino a lo que dice Dios. Vivo por fe, por la palabra de Dios. Eso, mis hermanos. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Y eso hay que aprender, hermano. De verdad, ¿no me crees esto? Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. No nacimos aprendiendo o aprendidos en cuanto al vivir por fe. No hemos nacido así, hermano. Hoy que conocemos al Señor Jesucristo, mis hermanos, tenemos que empezar a aprender a vivir por fe. Mis hermanos, ¿cómo? Mire, no por fe, esa fe que les dije en un principio de, bueno, necesito un trabajito y ya oré, ya le doy gracias al Señor porque ya tengo el trabajo, pero no me muevo, no hago nada. ¿Sí? Eso no sería fe, eso sería una presunción. Eso sería algo, mi hermano, que no tiene un fundamento, porque la fe tiene una base, y la fe por sí misma tiene que tener una acción. La fe sin obras es anulada. La fe sin obras no hace nada. Yo tengo fe y como tengo fe, tengo obras, decía el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo te voy a mostrar a ti mi fe por lo que hago. Te voy a mostrar a ti mi fe porque yo acciono, porque yo me muevo, porque la fe produce vida en mí. Ya vamos a ver esto, qué precioso es, mi hermano. Mire, no por fe de sentarme a esperar o de decir, bueno, ya me llegará el día de mi bendición, ya recibiré algún día, hablando desde la resignación, mi hermano. A veces nos resignamos, bueno, ya oré al Señor, yo creo que el Señor me escuchó y cuando Él quiera me va a responder, cuando Él quiera me va a dar algo. Mis hermanos,
Esto hay que aprenderlo. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios vivo. Él, mi hermano, es un Dios real. El Dios en el que nosotros creemos, hermano, es el Dios todopoderoso. ¿Usted esto lo tiene en cuenta o no? El Dios en el que usted cree, en el que yo creo, es el Dios todopoderoso, para el cual no hay nada, absolutamente nada imposible para nuestro Dios. Nada. Y esto lo tenemos en cuenta. A la hora de que estamos pasando las pruebas, las dificultades, lo tenemos en cuenta. De que Dios es el Todopoderoso y que para Él no hay nada imposible y que Él nos puede ayudar y sacarnos de la prueba, de la dificultad, de la aflicción, del problema. Manténgase en esa línea, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Es decir, tu fe va a ser probada. Y aún podemos decir más claramente, nuestra fe es probada. Y como les decía el otro día, es bonito a veces, mis hermanos, de pronto nosotros, sí, yo tengo fe, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo alegría, tengo a Jesús en el alma mía. Y es fácil decirlo, pero cuando viene la prueba, viene la dificultad, viene el problema, mi hermano, ahí sí, ay Señor, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me cojo? Ahí se nos olvida lo que dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero a veces la prueba, hermano, y la dificultad nos quieren llevar, hermano, a dudar de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. Pero ¿cómo aprendemos a vivir por fe? ¿Cómo aprendemos nosotros a vivir por fe? Sentándonos a esperar. Nosotros aprendemos a vivir por fe, mis hermanos, por la palabra de Dios. Vivimos por fe, por la palabra de Dios. Es decir, nosotros no tenemos fe en la fe. No es que yo tengo fe, yo tengo mucha fe. ¿En qué tienes fe? En la fe. No, eso no tiene un fundamento, no tiene una base. Mis hermanos, nosotros tenemos fe ¿en qué? En la palabra de Dios. Tenemos fe en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros teniendo fe en la palabra de Dios, mis hermanos, podemos vivir por fe. A veces la gente dice, ¿tienes trabajo? No. ¿Te ayuda el gobierno? No. ¿Cómo vives? Por fe. Entonces creemos que, bueno, vivir por fe es como vivir ahí a como dé lugar a lo que caiga del cielo. No, mis hermanos, eso no es vivir por fe. A veces eso es vivir resignado. Bueno, esto me tocó, ¿qué hago? A veces viene socorro del cielo y me ayuda. No, mi hermano, eso no es fe. Eso no es fe. Mire, vivo por fe, vivo por la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí, mis hermanos. Y esto quiero ir rápidamente porque es bastante tema. Esto, mis hermanos, nos tiene que calar en nuestro corazón. La fe tiene que ir fundada en la palabra de Dios. Hebreos 4:12, búsquelo para que lo lea conmigo y compruebe que no estoy leyendo otra Biblia o que me estoy inventando esto o que estoy leyendo el Corán o algo así. No, estoy leyendo la palabra de Dios, mi hermano. Hebreos 4:12. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva. Dígale al hermano que está a su lado, la palabra de Dios es viva. Así que vivifícate por la palabra de Dios. Dile, por favor, ayúdame a predicar, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, es eficaz, es decir, produce resultados. La palabra de Dios se mueve. La palabra de Dios obra. La palabra de Dios transforma. Y en ese obrar y en ese transformar de la palabra de Dios se producen, hermanos, resultados. Ahora, ¿tú quieres ver resultados en tu vida por el poder de la palabra de Dios? ¿Quieres ver resultados en tu vida por el poder de la palabra de Dios? Pues, hermano, que tu fe no falte, que tu fe, mi hermano, no mengue. Al contrario, mire, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Ponga todas las espadas que hay en el mundo de las mejores fábricas, las mejores afiladas, pues esa espada, esta espada es la mejor espada del mundo. Ha sido fabricada en el mejor lugar del mundo, que es en los cielos, ahí donde está Dios. Fue levantada esta palabra que es eterna, mis hermanos. Esa palabra es más cortante que cualquier espada, mi hermano, aunque sea de diamante, con el mejor filo del mundo.
Esta palabra es más cortante. Y penetra hasta partir el alma, divide el alma, lo separa el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios trabaja en nuestra alma, nuestras emociones, nuestro intelecto. La palabra de Dios trabaja en nuestro espíritu, en nuestro verdadero yo, lo que verdaderamente somos, nuestra realidad. Usted no es ese cuerpo mortal en el cual está usted transitando en este tiempo que el Señor le permitió vivir en la tierra. Usted no es esa persona, usted es su espíritu. Y su espíritu es el que tiene que ser salvo. Entonces fíjese, penetra hasta partir el alma, el espíritu, divide las emociones y los sentimientos de lo que es verdadero. De lo que es verdadero, de lo que es de Dios, de lo que proviene de Dios. Las coyunturas y los tuétanos aún de nuestro interior, en nuestro cuerpo, mi hermano, la palabra produce un efecto. Dice la palabra que por su palabra, valga la redundancia, mis hermanos, nuestros huesos son fortalecidos. Medicina es la palabra para nuestros huesos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay pensamientos en el hombre y hay intenciones en el corazón, mis hermanos, y la palabra de Dios discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra de Dios claramente a ti te es testigo si estás haciendo algo bien o estás haciendo algo mal. La palabra de Dios te es testigo si tú estás orando como tienes que orar o estás orando para buscar tus deleites y tus propias cosas. La palabra misma de Dios discierne tus pensamientos y te dice lo que estás pensando está bien, o te dice más bien, en vez de pensar esto, renueva tu mente. Es la obra de la palabra, mis hermanos, porque la palabra de Dios es viva. Es viva, se mueve, algo vivo se mueve, hermano. Algo vivo no está estático, algo vivo se mueve. Y la palabra de Dios se mueve, mis hermanos. Algo que está vivo, mi hermano, produce resultados, produce efectos, produce frutos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios en nuestras vidas. Que esa palabra, la palabra del Señor, produzca efectos en nosotros. Si tú entiendes por la palabra de Dios que algo no está bien en tu vida, mi hermano, busca la transformación conforme a la palabra. Si tú entiendes, mi hermano, que los efectos que tú estás viviendo en tu vida, que los resultados que tú estás obteniendo en tu vida no van conforme a lo que dice la palabra de Dios, detente un momento y medita bien sobre tus caminos. Siembras mucho, recoges poco. Libro de Ageo. Te vistes, te echas mantas encima, no te calientas, comes, no quedas satisfecho, bebes, no te sacias. ¿Qué está pasando? No estoy obteniendo los resultados que conforme a la palabra de Dios, en teoría, yo tendría que tener. Algo está pasando. El problema no es de Dios, el problema no es de su palabra, el problema está en nosotros. Mi hermano, cualquier circunstancia, problema en su vida que le esté aconteciendo o que le haya acontecido, no le eche la culpa a Dios. No le eche la culpa a la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca es frustrante. Ojo a esto, a veces la gente le da miedo predicar de fe. Ojo a este dato. Le da miedo predicar de fe porque de pronto lo que está predicando no vaya a obtener resultados en la vida de la persona que está oyendo. Dice, no le puedo predicar fe porque se puede frustrar. No, tenemos que predicar fe. Predicar fe es predicar la palabra de Dios, mi hermano. Ya, lo que hay que enseñarle a esta persona es a creer en el Señor Jesucristo. La palabra dice, cree. ¿No te he dicho que si crees, le dijo Jesús a Marta, y verás la gloria de Dios? Mi hermano, la palabra de Dios no es frustrante. Es frustrante si nosotros no nos disponemos, hermano, a creer en la palabra. Ahí sí nos frustramos. Pero no podemos permitir eso, sino al contrario, mi hermano, no veo resultados, los resultados que para mí serían los buenos, los mejores, pues más me voy a meter en Dios, más me voy a meter en su palabra, más me voy a meter en oración para obtener los resultados que no para mí son los correctos, sino los resultados que provienen de Dios, los cuales sí que son los correctos para mi vida. Tus resultados no son siempre los más convenientes. Los resultados que provienen de Dios son perfectos. Entonces no te frustres nunca, mi hermano, si quieres montar el negocio que querías montar y todas las puertas se te cierran. No, más bien métete con Dios y que Dios te guíe a montar el negocio que Dios quiere que tú tengas. Y eso no produce frustración.
Si tú te metes, es que recibí una palabra que tenía que montar un negocio, cogí, abrí el primer chiringuito que había por ahí, me puse ahí y me fue mal. Vale, tenías una palabra de abrir un negocio, pero entonces también busca la palabra. Señor, ¿qué negocio es? Señor, ¿dónde me meto? Señor, ¿por dónde voy? Y de esa manera nunca te vas a frustrar, porque vas a ver el fruto, el resultado de lo que Dios te ha dicho, mi hermano, y vas a ser bendecido en ello. Pero si haces tus cosas a tu manera, las cosas te van a salir mal, y ahí sí es cuando nosotros, Dios tiene la culpa. Es que ahí en esa iglesia me predicaron que me iba a ir bien y que al contrario me va mal. Pues no le eche la culpa al que predicó, no le eche la culpa a la palabra, más bien dése la vuelta a los ojitos y mire para adentro y vea, mi hermano, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando. A lo mejor te falta fe. Mis hermanos, la palabra viva de Dios, esta palabra produce fe. Esta palabra produce fe, mi hermano. Dice Romanos 10:17. Hermano, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por, es decir, hay un resultado de la palabra. Por eso, mi hermano, usted tiene que venir todos los domingos a escuchar palabra, los martes a recibir enseñanza, los viernes a escuchar palabra de Dios, porque su fe va a ser avivada, como decimos en el programa de radio. Amén. Tu fe tiene que ser avivada. Tu fe tiene que ser levantada, tu fe tiene que ser fuerte. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír telenovelas, las malas noticias, el chisme, el último chisme. Hermano, hermanita, le tengo la última. ¿Cuál? Mire que fulanito, ¿eso le va a producir fe? Entonces dígale, no, hermanita, mire, ¿sabe cuál es la última? ¿Cuál? Que todo lo puede un Cristo que me fortalece. Esa es la última. Eso es la palabra viva de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Veamos, hermanos, rápidamente otras versiones, lo que dice la Biblia del lenguaje actual. Dice, hermano, así que la fe viene del oír. La fe proviene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Tu fe hoy está naciendo. Tu fe hoy se está fortaleciendo. ¿Por qué no lo crees? Tu fe hoy está naciendo, tu fe hoy se está fortaleciendo, porque lo que estamos hablando es palabra de Dios, y la palabra de Dios está produciendo fe en tu vida. Así pues, la fe nace del oír el mensaje. El mensaje viene de la palabra de Cristo. Tu fe no va a crecer si yo vengo aquí y te cuento historias que fulanito hizo, que fulanito dijo, que a fulanito le fue, que no le fue. Algún momento se puede contar un testimonio, pero lo que yo tengo que venir a hablar y a predicar aquí es la palabra de Cristo, porque esta palabra que es de Cristo es la que va a producir fe en tu vida. Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Tu fe viene por escuchar palabra de Dios, por escuchar palabra de vida, la cual puede cambiar tu destino, puede cambiar tu eternidad, esta palabra. Es así, mis hermanos. Y Nueva Versión Internacional, para que esto quede claro, así que la fe viene como resultado. La fe viene como resultado, es decir, la palabra de Dios produce resultados. Levante su mano y diga, la palabra de Dios produce resultados en mi vida. Esos son los resultados, la fe. Y la fe, mi hermano, más preciosa que el oro, produce los resultados que nosotros ahí sí queremos ver, cosas que ojo no vio, oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son los que le aman? Los que tienen fe, los que creen en Él, los que se mueven, hermano, a conseguir de Dios lo que Él ha prometido. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Su fe no va a venir, hermano, de escuchar las malas noticias que de pronto alguien te pueda dar. Tu fe no va a provenir, hermano, de estar hablando, murmurando, criticando. Eso no va a producir fe. Al contrario, eso te va a hacer caer. Te va a traer maldición.
La fe es la que va a producir buenos resultados en tu vida, pero la fe proviene de la palabra. Ahora vemos que la palabra de Dios produce un resultado en nuestra vida. Este resultado es la fe. Este resultado, mis hermanos, es más valioso que todo el oro del mundo. Porque si tú tienes fe, tienes, hermano, lo más importante que nosotros podemos tener en esta vida. Porque por la fe, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermano, nosotros por la fe? Por esa fe, mis hermanos, nosotros recibimos lo que nada ni nadie en este mundo puede comprar, ni con todo el oro, hermano. Por esa fe, y fíjese usted si esa fe es más preciosa que el oro, porque ¿qué ganas tú? Si ganares todo el mundo y perdieres tu alma, ¿qué ganas tú si vas todos los meses ahorrando 2,000, 3,000, 5,000 euros y eres una persona adinerado? ¿Qué ganas tú si pierdes tu alma? Lo importante, mis hermanos, realmente es tener esa fe que produce en nosotros salvación. Esa fe que produce en nosotros salvación. La salvación nos lo da todo. La salvación nos da la eternidad, nos da la riqueza, nos lo da todo la salvación. Entonces, si tú tienes fe, que te dé igual que no tengas dinero, tienes fe, que es más preciosa que el oro. Tienes fe. Mis hermanos, lo más precioso que nosotros tenemos es la salvación. Si la palabra de Dios es viva, esta produce como resultado algo vivo. Si la palabra de Dios es viva, va a producir vida en ti, vida a tu alrededor, vida en lo que tú ya piensas que está muerto, que está acabado. La fe es viva, hermano. La fe es viva, y eso es lo que produce como resultado la palabra, produce fe. Y la fe es viva, la fe se mueve, la fe pone en acción, la fe produce efectos. La fe produce frutos de vida, la fe produce salvación, la fe produce resurrección, la fe produce sanidad, la fe produce, mi hermano, aún podemos decirlo, provisión sobrenatural. Produce la fe, pero la fe la produce la palabra. Si tú no estás metido en la palabra, alineado con la palabra de Dios, tú no vas a tener fe, y si no tienes fe no vas a tener resultados, y si no tienes resultados te vas a frustrar, hermano. Y eso es lo que tú tienes que evitar. Nunca permita la frustración en tu vida. La culpa no es de Dios, la culpa no es de la iglesia, la culpa proviene de nosotros mismos por nuestra incredulidad. La culpa de que Lázaro no fuera a resucitar, ¿de quién era? ¿De Jesús o de Marta? Marta era la que estaba poniendo el obstáculo. Jesús fue y dijo: yo voy a ver que Lázaro está durmiendo, queriendo decir que Lázaro estaba muerto. Y llegó Marta: no, Señor, ya lleva 4 días, ya para qué vas a ir ahí a la tumba, ya vete mejor a la casa y tomamos un café, ¿para qué perder el tiempo? Pero mi hermano, el Señor Jesús le dijo: Marta, Marta, no te vayas a frustrar. Marta, por favor, piénsalo mejor, estoy yo aquí. Yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, el que hago milagros, levanto muertos, echo fuera demonios, estoy aquí. Y el que está aquí, mis hermanos, es Jesús, el que hace un milagro en tu vida, el que echa fuera demonios, mi hermano, de donde tú tienes que ver que hay un demonio que está estorbando tu vida, tu familia. El que echa fuera esos demonios eres tú, por el poder del nombre de Jesús que está aquí en esta mañana. Jesús está aquí. Mi hermano, y el Señor le dijo a Marta: mira, yo estoy aquí. El Señor, muchas veces estamos llorando ahí tirados en el suelo, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy tan bueno? Y el Señor en el hombro: hijo, métete conmigo, yo estoy aquí, yo soy el Todopoderoso. Y el Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, no te he dicho que si tienes fe, no te he dicho que si pones tu fe en mi palabra, verás la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere, que nos movamos, que nuestra fe sea activada, que nuestra fe tenga acción, hermano, por el poder de la palabra de Dios. Nuestras fe se mueven por el poder. La palabra produce fe, la fe produce poder, la fe produce resultados. Mi hermano, la palabra por sí misma es fe. Si la palabra no es fe, es mentira. Cuando hablamos, hermano, hablamos fe. Todo lo que sea, mi hermano, aparte de la palabra de Dios, es mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, mi hermano, ponemos cosas, le atribuimos cosas a Dios que no le pertenecen a Él.
Es que Dios me mandó esta enfermedad. Es que Dios me tiene aquí metido en la cárcel. Es que Dios me mandó este problema. A veces vienen pruebas a nuestra vida, pero no son por causa de Dios. ¿Sí me comprende usted esto? ¿Por qué viene la disciplina a la vida de las personas? ¿Por causa de Dios o por causa de la persona? Por causa de la persona. Dios al que ama, disciplina. Reprende y azota al que toma por hijo. Tú le pegas a tu hijo porque sí, lo vio que se estaba riendo y ¡pim, pam! Le pegas. Le pegas porque se portó mal. ¿Sí o no? Igual Dios es con nosotros, no nos da porque sí, venga, yo quiero ver sufrir a mi hijito, venga, mi hijito que es bueno para sufrir, usted tiene una madera para sufrir buena, a sufrir hijo. No, si algo nos viene, no es por culpa de Dios, no es por causa de Dios, es por culpa y causa de nosotros mismos. Mis hermanos, tenemos que hablar fe, en vez de decir, no, Dios me mandó esta enfermedad, ya con esto me voy a morir. No, eso no es hablar fe, eso es hablar mentira, porque Dios no te mandó esa enfermedad. Hablar fe es hablar la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la enfermedad? ¿Qué dice, hermano? Y esto lo recalcamos mucho porque es un acto, un sentido en el cual nosotros tenemos que poner toda nuestra fe, porque es una lucha, mi hermano, muy constante en el ser humano por la enfermedad, porque es algo enviado por el diablo. La palabra de Dios dice en Isaías 53, versículo 4, que por su llaga nosotros hemos sido curados, por su llaga hemos sido sanados, hermano. Eso dice la palabra. Entonces, si tú dices, Dios me mandó esta enfermedad, tú estás mintiendo. ¿Me comprendes? En cambio, si tú dices, por las llagas de mi Señor Jesucristo yo he sido curado, por las llagas de mi Señor Jesucristo yo he sido sanado, ahí sí tú estás diciendo la verdad. Ahí sí tú estás hablando alineado conforme la palabra de Dios. Y para terminar, mis hermanos, yo quiero que entendamos algo. Dios creó el universo por su palabra. Su palabra es viva, su palabra produce efectos. Y si Dios creó el universo por su palabra, si usted tiene, hermano, fe, su fe puesta en esta palabra, usted va a obtener unos resultados y unos frutos que usted ni siquiera se imagina. Va a obtener resultados, mis hermanos, que usted ni siquiera se lo puede llegar a pensar, hermano. Dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la que recibe, mi hermano. La fe es la que recibe de Dios. La fe recibe de Dios lo que ya nos ha sido provisto. La fe recibe, ¿entiende esto? La fe recibe de Dios lo que Dios ya nos ha dado. ¿Cómo puedo asemejar esto para que usted me entienda? Usted es salvo, ha recibido salvación. ¿Y cuándo la proveyó Dios la salvación? ¿Cuando usted creyó o hace 2000 y pico de años? Hace 2000 y pico de años Dios proveyó salvación para usted. Ahora, ¿cuándo aceptó usted esa salvación? Usted dijo, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Cuando usted dijo, yo te acepto, ahí esa palabra, esa acción que ejerció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, vino a hacer efecto a tu vida. Ahí fue donde vino a hacer efecto a tu vida. Entonces, mi hermano, Dios ya ha provisto sanidad. Ahora, ¿cuándo vas tú a creer para que esa palabra, mi hermano, produzca efecto en tu vida? Dios ya produjo, mi hermano, la bendición en todas las áreas de nuestra vida, en lo económico, lo material, hermano, en el área física, mi hermano, en todo ha puesto Dios, hermano, bendición en nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo la vamos a recibir? Cuando lo creamos, lo confesemos, lo aceptemos en nuestra vida. Y así como tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, acepta también las otras bendiciones que están en la palabra de Dios, mi hermano. Acéptalas, hermano, vive por ellas. Vivamos por fe, vivamos por la palabra de Dios. Conectémonos con Dios, conectémonos con su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? ¿Qué necesitas tú, grupo de alabanza, por favor? ¿Qué necesitas? ¿Qué esperas? ¿Qué necesitas de Dios? Nada, gloria a Dios, estamos completos en Cristo, bendito sea Dios. Esta es la iglesia que estábamos buscando, Peniel Internacional, todos están completos en Cristo, nadie necesita nada. Entiendo, todos necesitamos muchas cosas de parte de Dios,
Todos lo necesitamos. Pero ¿hasta dónde, mis hermanos, estamos nosotros dispuestos a creerle al Señor? ¿Hasta dónde? Hasta obtener resultados. La palabra produce fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra produce fe. Pero esa fe, ¿qué resultado necesitas tú que produzca en tu vida? ¿Me comprenden este sentido? La palabra produce fe, pero la fe tiene que producir resultados en tu vida. ¿Qué resultados necesitas tú? ¿Qué resultados necesitas en tu vida? Piénsalo, analízalo, pongámonos de pie, mis hermanos. Pensemos qué resultados necesitamos. La palabra produce fe. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted está oyendo la palabra de Dios. Ahora no se quede solamente en ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. La palabra, hermano, la fe se mueve. La fe tenemos que ponerla en acción. Es lo que tú tienes que aprender. No aprendas del mundo, no aprendas del diablo, no aprendas de la sociedad. Más bien aprende de Dios. Aprende de su palabra. Aprendiendo de la palabra de Dios, vas a tener fe en tu vida. Y tú y yo, mi hermano, necesitamos fe. Necesitamos mucha fe. La fe es nuestro sustento. Tú no te sostienes por tu trabajo. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por tu trabajo. Tú no te sostienes por la salud que a lo mejor hoy, gracias a Dios, tengas. Tú te sostienes por la fe en Dios. De Dios proviene todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos.